Bueno, bienvenidos todos. Vamos a empezar yéndonos para Colosenses 3:20 y 3:24. Vamos al libro de Colosenses. Dice la escritura de la siguiente manera. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, esa es la cita base que nosotros vamos a manejar en el día de hoy, en este mensaje de salvación. El Señor ha colocado como título para este mensaje: todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor Jesús. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor Jesús. Allí la escritura es bien clara. Aquí la escritura me está diciendo que no algunas cositas, algunas cosas sí, algunas no. Dice que todo, todo, absolutamente todo lo tenemos que hacer de corazón, como si fuese para el mismísimo Señor Jesús. O sea que hay que hacer las cosas como para el Señor Jesús, para Él, no para nadie más, no para agradar a mi amigo, a mi amiga, a mi esposa, a mi esposo, al jefe, al hombre o al mundo. Es para agradar a nuestro Señor Jesús. Qué mandamiento tan hermoso, pero nosotros pensamos que los mandamientos nos quedamos, pensamos que los mandamientos son las tablas de la ley que el Señor Jesús le entrega a Moisés. Y nosotros vamos a observar que en las Escrituras hay más de 600 ordenanzas, mandamientos, que el Señor los redujo a 10, los concatenó en 10 y después los reduce todos en dos. Él dice que en la escritura: oye Israel, nuestro Dios uno es, y adorarás y amarás a nuestro Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento, con nuestra alma. Y un segundo mandamiento es amar al prójimo como a ti mismo. Y dice el Señor Jesús que en esos dos mandamientos está toda la ley, absolutamente toda la ley. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque a veces somos como muy limitados y pensamos que, que ya no necesitamos las otras ordenanzas, porque nos enfocamos es en eso que nos enseñaron, que solamente son 10 o solamente son dos. Pero acá el Señor nos va a desmenuzar. Cada vez que leemos la escritura, nos arroja, nos muestra cada ordenanza que Él nos hace a nosotros y debemos cumplirla. Por esa razón, dice aquí que esto es un mandamiento. El Señor dice que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos como para Él. Eso es una ordenanza, eso es un mandamiento. Así que tenemos que empezar a entender este mensaje desde allí, desde allí. Me tengo que empezar a olvidar de de las expectativas. Muchas veces nosotros tenemos demasiadas expectativas con referente a la respuesta o al estímulo externo de las cosas, de la respuesta de las personas, de qué es lo que yo espero. Se llaman expectativas, que yo espero cuando hago algo por alguien. Y es ahí cuando empieza el conflicto en mi vida, en mi corazón. Es cuando empiezo a pecar. ¿Cuándo? Cuando yo espero algo de los demás, cuando yo estoy esperando algo por lo que yo hice.
Entonces el Señor es tan hermoso y sabe que lo conoce a usted, que me conoce a mí, y sabe que a veces somos muy desagradecidos y sabe que a veces que a veces tenemos el corazón demasiado cargado de maldad, que veíamos y estábamos viendo que nuestro corazón es engañoso y perverso y que el único que lo conoce es el Señor Jesús. Entonces, nuestro Padre Eterno, para evitarnos que pequemos, nos da esta ordenanza, esta enseñanza, nos da este mensaje, nos da esta ley, que hagamos todo como para Él, todo, todo, porque de Él es que vamos a recibir el galardón, no de nadie más. En última, nosotros necesitamos es tener la aprobación de nuestro Señor, no de las personas, ¿verdad? Entonces, por esa razón, cuando yo empiezo a hacer algo por alguien, le sirvo, lo ayudo, eh, y no recibo ni siquiera un gracias, o quizás lo único que recibo es eh, murmuración, chisme, etcétera, y lo demás. ¿Qué pasa conmigo? Fácilmente me voy a airar o fácilmente también voy a caer en esa trampa de hablar de más de esa persona a la que yo ayudé, porque el que pone el querer como el hacer para hacer esas cosas es el Señor, de ir a ayudar. Entonces, nosotros creemos que es por nosotros y por esa razón, por esa expectativa, empezamos a pecar. Entonces nos llenamos de ira y la escritura dice que en la ira no obra la justicia del Señor Jesús, no obra la justicia de Dios. Entonces, es muy importante tener en cuenta en este mensaje de estar encargándonos, de estar procurando hacer siempre cada cosa que usted haga, todo, en el trabajo, con su jefe, con sus vecinos, con su familia, con todas las personas en la congregación, con su familia, todo lo que hagamos, tengamos en cuenta que es como si lo estuviésemos haciendo para el Señor Jesús y vamos a avanzar más, vamos a volvernos más mansos, vamos a volvernos personas con más dominio propio, debido a que no estamos esperando nada de nadie, sino del Señor Jesús. Pero para eso tenemos que tener mucha seguridad, tenemos que tener claridad en las escrituras y tener mucha fe en que el Señor Jesucristo va a venir. Entonces, si yo no creo en esa mm, promesa de que nuestro Señor Jesús vuelve o su iglesia, me es difícil a veces entrar en obediencia con este mandamiento. Vamos a Apocalipsis 22, 12, 13. 12, 13. ¿Quién me hace el favor y me lo lee? Amén, pastor. Por favor, mi hermano. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 22, 12, 13. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Amén, mi amado hermano. Amén. Dice aquí la palabra de nuestro Señor Jesucristo que Él viene pronto. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, según lo que usted hizo como para el Señor. Ya vamos a entender, porque cada vez que yo hago algo por alguien, para alguien, lo estoy haciendo al Señor Jesús. Por eso es muy importante, Él nos recuerda que todo lo hagamos como para Él. Ya Él nos va a explicar, la escritura nos va a enseñar eso. Entonces dice, yo vengo pronto, eso es una promesa, dice el Señor Jesús. Y mire lo que dice aquí, y mi galardón conmigo. ¿Qué es galardón? Mirando en el diccionario bíblico,
Esa palabra está en el original, en el griego, missos, misvsos, missos, significa paga por servicios, ¿sí? Y entre paréntesis está escrito ahí bueno o malo, premio, recompensa, recompensar. Y de ahí el Antico, la misma escritura dice, cuando dice en Apocalipsis 22, 12, 13, aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo para recompensar. Ahí está definiendo la palabra galardón, una recompensa, un pago por servicios. Y hay una palabra bien clave aquí que viene la palabra servir, servir, ¿cierto? Que es a la vez la palabra ministro, significa el que sirve, el servidor, es un ministro. Entonces notemos que cada uno nos es encomendado a ser ministros. Y hablaba hace rato en una predicación que a veces nos encopetamos cuando dicen el ministro de Educación, el ministro de X ministerio, y pensamos que es un cargo para yo pisotear a los demás o mirar por el hombre a los demás, porque ignoramos que la palabra ministro significa ser sirviente, servidor, el que sirve a los demás. Entonces, si nos enfocamos bien en lo que el Señor Jesucristo nos quiere decir, dice que Él va a venir pronto y a cada uno va a pagarnos ese ministerio que cada uno de nosotros tenemos. ¿Cuál? El de servirnos unos a otros, el de servirnos, ayudarnos, apoyarnos, ¿cierto? Porque el Señor nos va a pagar por esos servicios. Eso está clarito allí. Y más adelantico en el 13 él afianza que Él es el Todopoderoso y si yo soy el Alfa y el Omega. O sea, está diciendo, yo soy el principio y el fin, el primero y el último, el que ha de venir, el Todopoderoso. Su nombre es Jesús de Nazaret. Ya está diciendo que Él es el Dios Todopoderoso y como Dios Todopoderoso va a venir pronto. Y con Él, el pago a cada uno de nosotros por nuestros servicios. ¿Cuántos de nosotros todavía estamos en ese pensamiento? Hay predicadores, hay muchos predicadores que se paran o se sientan en sus laureles esperando a que los sirvan. ¿Cuántos hermanos o cuántas hermanas en las congregaciones esperando a ser servidos cuando el Señor Jesucristo nos está mandando a cada uno a servirnos unos a otros? ¿Cierto? Por eso empecemos a concentrarnos en hacer todo lo que tú hagas, hacerlo como para el Señor Jesús. Vea que el Señor nos dicen, cuando les digan, cuando digan caminen una milla, el Señor dice camine otra, una más. Y eso es lo que nosotros debemos procurar hacer siempre en nuestro trabajo, en todas las actividades que se nos demanden. Cuando estemos, en últimas, cuando estamos en nuestro trabajo, estamos prestando un servicio. Y entonces ese servicio es hacerlo siempre pensando en que estoy haciendo es una obra para el Señor, es un trabajo que el Señor me mandó que yo debo hacer. Porque si cada rato yo estoy trabajando para que me vea mi jefe, para que me... Eso es pasajero, porque la aprobación que yo necesito realmente es la de mi Creador. Entonces, en la medida que yo haga las cosas como para el Señor Jesús en mi trabajo, así el jefe no me diga, así mis compañeros no me digan nada, el Señor se va a encargar de que yo pueda sentir, ver, recibir.
ese galardón que de pronto estamos esperando. Pero que ese galardón lo esperemos en el Señor Jesús, porque en últimas y en primera instancia ese galardón tiene que ver directamente con nuestra vida eterna. Porque todo lo que está aquí es pasajero, todo lo que tenemos aquí va a quedar aquí. No nos vamos a llevar absolutamente nada, absolutamente nada. Tito 2, 11, 15 dice la escritura, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Una cita que acabamos de leer que nos apoya en que el Señor Jesús, bien, claramente dice que nuestro gran Dios y Salvador va a venir y se va a dejar ver, se va a dejar, dice, se va a manifestar, se va a hacer presente, aparente, ¿cierto? Les decía a ustedes que esa manifestación viene de la palabra fanerón en griego, que significa dejarse ver, hacerse aparente, mostrarse, ¿cierto? Y dice ahí claramente que nosotros debemos estar aguardando esa esperanza. Dice bienaventurada, la palabra bienaventurada viene del griego eh, Macarios, que significa doblemente bendecido. Nosotros vamos a estar doblemente bendecidos y estamos aguardando esa esperanza de que, que el Señor Jesucristo se va a dejar ver, va a venir, se va a mostrar nuestro gran Dios y Salvador. Entonces, y aquí lo importantísimo, dice que tenemos que ser un pueblo celoso de buenas obras, que es celoso, viene de celar, de vigilar, de estar pendiente, estar cuidando, estar vigilando, celando mis obras. Por esa razón, todo lo que hagamos tenemos que hacerlo como para el Señor Jesús. Cuando yo tengo bien claro que cualquier ofensa que yo dé contra mi esposa, contra mi esposo, contra mis hijos, contra mi hermano, mi prójimo, contra mis compañeros de trabajo, con mi jefe, etcétera, con mi familia, cada ofensa que yo le haga a cada persona, estoy haciéndosela directamente al Señor. Eso es lo que el Señor quiere enseñarnos hoy. Y Él, en la medida que vamos pasando este tiempo de este mensaje, nos va a ir mostrando las citas donde Él va a afianzarnos este mensaje para que entendamos, hoy nos vayamos después de este mensaje pensando, cavilando, pidiéndole al Señor nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para que podamos cumplir este mandato que el Señor nos está dando, que en últimas y en primera instancia es para nuestro bien. El Señor con ese amor infinito, con esa misericordia que nos tiene a nosotros, nos dice hoy que hagamos todo como para Él. Y nos vamos a quitar 50,000 problemas de encima. No, vamos a estar dejando de estar pecando con nuestra boca, con nuestros pensamientos, precisamente porque esperamos siempre que nos den algo, recibir algo, porque nos olvidamos que
Cada vez que yo hago algo contra mi hermano, lo estoy haciendo contra el Señor Jesús. O cada vez que yo doy algo a favor de mi hermano, sin esperar nada a cambio, lo estoy haciendo como para el Señor Jesús, que sin embargo, Él me dice hoy que Él va a venir con galardón para mí, que Él va a pagarme esos servicios que estoy prestando, que estoy dando. Mateo 6, 19, 34. La escritura dice, no os hagáis tesoros en la tierra, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde los ladrones minan y hurtan. Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Entonces, mire, esta cita va de la mano con ese mandamiento en Colosenses que todo lo tenemos que hacer como para el Señor Jesús. Todo lo que hagamos, todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor Jesús. Y acá en Mateo el Señor me está diciendo a mí, ya dejemos de estar trabajando para almacenar y arrumar cosas materiales en este planeta que usted no va a necesitar. Nos gastamos el resto de nuestras vidas haciendo cursos, estudiando, preparándonos. Eso no es pecado. Pero en últimas, todo eso va a quedar acá. ¿Por qué? Porque nos fijamos fue más en crecer en esa parte material y en lo espiritual lo anulamos. Y lo que me va a llevar a mí, lo que va a trascender para siempre es lo espiritual. Lo material no va a trascender, va a morir. Este mensaje aquí en Mateo me está apoyando el de hacer todo como para el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. El Señor dice que hagamos todo primero buscando el reino de Dios y toda su justicia, o sea, primero a Él. Y lo demás, los cursos, el PhD, todo lo demás, y lo de eso y lo otro, va a venir, va a venir por añadidura. El asunto aquí cuando el Señor me dice que no me haga tesoros en la tierra y me está mostrando, me está diciendo, ya literalmente enseñando que eso se va a podrir, porque el orín se encarga por cuestiones de climáticas, el orín es como una placa, es como un virus que ataca el metal, lo corroe, lo corrompe, ¿cierto? Y lo perfora, lo daña y hace que esa plata o ese metal valioso pierda valor, me muestra que no sirve. Y ese material a veces, muchas veces, la gente mata para robar esa posesión material. Y dice el Señor Jesús, no haga más tesoros en la tierra, no hagamos más tesoros. Los tesoros verdaderamente que el Señor necesita que hagamos son estos. ¿Cuál? El mejor tesoro, hacer las cosas como para Él, porque Él allá arriba me va a dar un galardón en el cual es un tesoro donde no se va a corroer el orín, la polilla no va a hacerle daño a todas las cosas que yo estoy atesorando en el cielo, que es para vida eterna. Entonces todavía mucha gente se sigue rompiendo el lomo, amasando fortunas
pensando que la seguridad suya es tener más dinero, más casas, más carros, más posición, más posesión, más ropa, más joyas, más, y nos enclaustramos en eso. Tanto así que a la medida que nos metemos en esa dinámica, nos olvidamos del servicio, nos olvidamos de servir a los demás, de cumplir ese mandamiento que el Señor me manda. Se me olvida ser, se me olvida de que todo aquel que está en el Señor Jesús es un ministro, o sea, una persona que tiene que servir. Se nos olvida. Ustedes pueden ver las historias de todos estos narcotraficantes que pueden estar, que pululan en esas películas de Netflix. Usted ve eso lleno de gente, de películas de estos narcotraficantes que hay en el mundo entero, todas las nacionalidades. Y una de las cualidades que muestran, no digo, no son cualidades, no es la palabra exacta, una mm, de las muestras de que están haciendo tesoros es en la tierra, es cuando ellos empiezan a amasar fortunas y fortunas. Y entre quieren más, no les importa para conseguir más, matan personas, les quitan las cabezas, los torturan, matan las familias. Es una guerra por poseer tesoros en la tierra. Y notemos que todas esas personas terminan perdidos, muertos, encarcelados, sus familias mutiladas, muertas, sin el Señor Jesús. Y eso está ahí para que aprendamos nosotros que todo aquel que empiece una carrera en su mente, en su corazón, en, en poseer más cosas en esta tierra, se va a desviar. Se va a desviar sí o sí. Hay una gran mentira siempre que nosotros siempre pensamos, Señor, si dame más dinero, porque si usted me da más dinero, yo voy a ayudar a mucha gente. Eso es mentira. La escritura nos va a enseñar en este mensaje que con lo poquito que usted tenga, eso poquito, poquito, así no tenga propiedades, así no tenga casa, ni carro, ni beca, con eso poquito, usted va a servirle al Señor Jesús, va a hacerlo como para el Señor Jesús. Desde ya usted no tiene que ponerse a esperar a amasar fortunas para cumplir el mandamiento del Señor Jesús. Es una gran mentira. Al contrario, la escritura me enseña en 1 de Timoteo que raíz de todos los males es el amor al dinero. Esa es la raíz de toda la maldad en la tierra y de todo lo malo que te pueda pasar a ti o a mí, es empezar a amasar fortunas, empezar a estar pensando en cómo me voy a llenar, cómo voy a ganarme esto y lo otro y lo otro y lo otro, en vez de estar haciendo tesoros en el cielo. ¿Cómo hago tesoros en el cielo? Haciendo todo como para el Señor Jesucristo. Cuando yo empiezo a hacer todo como para el Señor Jesús, como si lo estuviera haciendo como para el Señor Jesús, tengo la opción de pensar en dónde voy a meter las manos, en dónde me estoy ubicando, en qué lugar estoy que al Señor no le agrada porque estoy haciéndolo como para Él, entonces no puedo meterme allí, no puedo estar aquí, no puedo estar haciendo este negocio raro porque el Señor, lo voy a hacer es para el Señor. Si es algo que edifique, si es algo que dignifica, que es algo que es santo y puro para el Señor Jesús, yo lo hago. De lo contrario, no lo tengo que hacer. Sí me estoy haciendo entender. Por eso la importancia hoy de este mensaje es que entendamos
que absolutamente todo lo que usted empiece a hacer, todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor Jesús. Entonces, eh, muchos pensamos que esa herencia que el Señor dice que vamos a recibir es material, dinero, propiedades, etcétera. No, eso no es lo que vamos a recibir nosotros. Todo el Señor nos lo habla a nivel espiritual. Dice que hagamos tesoros en el cielo. Notemos que si usted se pone a pensar, nosotros somos tan cerrados en nuestra mente que le damos valor a un pedazo de metal. Si ustedes se ponen a pensar qué es el oro, es una piedra, cualquier piedra, pero los seres humanos le dieron valor, cogen un papel y le dan valor a ese papel, que son los billetes, y se matan y nos matamos por esos billetes. Peleamos en nuestras casas, peleamos, muchas de las peleas que hay en familias es por herencias, por dinero. Y una manera muy buena de conocer a un verdadero cristiano es cuando se muera un familiar que tenga plata. Ahí usted va a conocer al verdadero cristiano o el verdadero seguidor del Señor Jesús. Uno va a conocer al verdadero hermano cuando usted tenga una necesidad en prisión, cuando tenga una necesidad en el hospital. Ahí va a conocer al verdadero servidor del Señor Jesús. Entonces, dice el Señor Jesús que, cuando usted está haciendo todas las cosas para el Señor Jesús, hay una garantía de que eso que usted está haciendo, invirtiendo para el Señor Jesús, nadie se lo va a robar. No va a haber ningún orín, nada de polilla, nada que le vaya a dañar, ¿sí? Ese tesoro que usted, eso que está atesorando en el cielo. Porque el Señor dice que donde está tu corazón, donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Entonces, ¿en dónde está tu corazón? En esas cosas materiales en que se van a dañar, que se van a corroer, que se van a corromper, que se van a destruir, o tu tesoro está arriba, está siendo guardado allá en la presencia del Señor. Allá, ¿en qué lugar tenemos nuestro corazón? Pues, nuestro tesoro, ¿cierto? Tiene que estar puesto allá, o sea, nuestro corazón, lo que atesoramos tiene que estar allá con el Señor Jesús, porque estoy haciendo todas las cosas como para Él, no para los hombres. Y así no vamos a sufrir, así no vamos a tener decepciones, así no vamos a tener amarguras, así no vamos a tener pleitos, contiendas con los hermanos, con la familia, con el esposo, con la esposa, con los hijos, porque cada vez que usted haga las cosas como para el Señor Jesús y venga esas cosas que a veces no nos agradan, usted ya va a entender que eso está puesto en las manos del Señor. Y usted va a descansar porque el Señor Jesucristo dice, mía es la venganza, yo soy el que pago. Nosotros no tenemos que hacer nada, solo servir. Que si en ese servicio tú eres pisoteado, tú eres tu nombre, te pisotean, hablan mal de ti, murmuran, se burlan, te traicionan. Si tú estás haciéndolo como para el Señor Jesús se va a encargar de esas personas, no tú. Porque en el momento que tú te encargues de esas personas, vas a pecar, vas a caer en el mismo juego de ellos, en palabrerías, en malas palabras, palabras maldichas, palabras malditas, en querer vengarse, en querer desear lo peor para esa otra persona, en empezar a murmurar, a hablar. Entonces, en vez de eso, el Señor me dice, déjamelo a mí, yo soy el que pago. ¿Y cómo se lo dejo al Señor?
Cada vez que hago algo, lo hago como para Él. Y cuando yo tengo bien claro que estoy haciendo las cosas como para el Señor Jesús, todo lo demás que venga, el Señor se va a encargar de eso, porque Él va a conocer. Él es el único que conoce tu corazón. Él es el único. Ese corazón que la Escritura decía en Jeremías, que es un corazón que tenemos un corazón que es perverso, ¿cierto? Y que el único que lo conoce es el Señor. Así que empecemos a quitarnos de nuestra vida, de nuestro corazón, esa carrera que mantenemos a diario por conseguir dinero y esa lucha, esos pensamientos en los contratos. Voy a hacer esto y cuando me gane esto, te voy a coger esto acá. Sí hay que planear, sí hay que organizarse, hay que tener un plan de acción, pero ese plan de acción tiene que ir de la mano del Señor Jesús. Cada plan, cada cosa que yo quiera hacer, voy a hacer, lo voy a hacer como para el Señor Jesús y esas cosas se van a dar más fáciles. Tenemos que entender con la cita que tenemos, que acabamos de leer, que nuestro Señor Jesucristo nos está advirtiendo, nos está enseñando, mostrando que el orín, que es eso que daña ese metal, ¿cierto? Va a atacar las cosas de valor que nosotros le damos de valor que están en este mundo, ¿sí? Sea en el lugar donde se almacenan todos esos tesoros, o sea en la tierra, sea donde sea, pero que los que depositamos todas las cosas en el cielo no sufrirán ese daño, ¿cierto? Entonces, vámonos a Filipenses 4:19. ¿Quién me hace el favor y me lee Filipenses 4:19? Amén, pastor. Gracias, mi amado hermano. Dice la palabra del Señor en Filipenses 4:19. Mi Eh, Dios, Filipenses 4:19. dice la palabra del Señor, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas con gloria en Cristo Jesús. Amén. Ahí está claro. La escritura me dice que nuestro Señor Jesucristo va a suplir todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y eso es espiritual. Él nos va a suplir absolutamente todo. Yo por ahí escucho vocecitas de la gente que dice, pero es que estamos en la tierra y aquí en la tierra necesitamos plata y nada más para comer. Y yo no le puedo decir al dueño de la casa que le pago la renta que es que el Señor es el que va a suplir. Sí, si tú tienes fe, el Señor es el que suple todo. Él es el que me da a mí el trabajo. Él es el que me lo quita y aún sin trabajo Él no va a permitir que tú pases ninguna necesidad. Créamelo. Créale al Señor Jesús, no me lo crea a mí, créale al Señor Jesucristo. Cuando dije créamelo es porque yo lo he vivido. Yo no me puedo parar aquí a enseñar algo que yo no he vivido, algo que el Señor me haya dado la oportunidad de vivirlo para traer como testimonio para ustedes. Cuando, cuando empecé a no, a no tener expectativas de los demás, partí de la misma dureza del corazón que dice el Señor Jesucristo que nosotros tenemos dureza de corazón, de ese, entender que verdaderamente tengo un corazón perverso, que el único que me lo puede entender y el único que me puede ayudar y el único, no hay nadie más quien pueda ayudarme es el Señor Jesús, no hay nadie más. Entonces parto desde mi corazón para no esperar nada de nadie. ¿Por qué? Porque ya yo parto de mi corazón porque sé que los seres humanos tendemos a la maldad, pero estando en Cristo Jesús, sé que Él nos va a suplir todo conforme a su santa voluntad. Él va a suplir todo, entiéndalo, entiéndalo. La prédica pasada hablaba del cada día, del día al día, todos los días, con el Señor Jesús dependiendo de Él. Y es muy importante el hacer todas las cosas como para Él en el día a día. No, mañana voy a
hacer las cosas como para el Señor. Hoy no. Si ayer no lo hice, hoy no, mañana. No, es cada día, en el día de hoy. El Señor va a suplir todo lo que nos hace falta. Dice en el Salmo 37:25, dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Eso es una promesa que está ahí en las Escrituras. Y por fe se lo digo, yo he estado aquí sin trabajo, cero trabajo, cero. A mí no se me olvida a mí eh, esa pandemia que hubo, que tuvimos entre comillas encarcelados 2 años casi. Aquí en Emiratos, a mí me tocó la pandemia aquí en Emiratos, 2 años, 2 años. Yo soy artista, yo soy músico para la gloria del Señor Jesús y yo trabajo de ese don que el Señor me dio y como de ese don que el Señor me dio. Y en la pandemia no habían eventos, no había ninguna clase de evento de entretenimiento para ninguna persona. Y fueron 2 años en los que, ¿cómo haces tú para pagar una renta de una casa tan grande donde funcionaba la congregación? Y lo más hermoso, por eso les decía al comienzo este mensaje, es mentira que tú digas es que cuando yo tenga más, voy a ayudar, voy a servir. No. En esos 2 años, en mi casa golpearon muchas personas golpearon. Y cuando golpearon, se les abrió. Personas que no tenían dónde dormir, dónde comer. La escritura dice que teniendo comida y teniendo techo donde dormir, nos demos por bien servidos, estamos bien bendecidos. Y en ese tiempo, jamás, jamás nos faltó la comida. Nunca desayunábamos, almorzábamos, comía y llegaba gente, pum, pum, nos, pastor, mire que es que no tenemos con qué pagar la renta y entonces nos sacaron y nos botaron. Venga para acá, acomódense aquí, ponemos un colchoncito. No quiero que se vea ahí mostrándome como que soy muy bueno, no. Yo no me puedo parar aquí a hablarles a ustedes de hacer las cosas como para el Señor Jesús cuando yo no las hago, porque yo voy a dar cuenta de lo que estoy diciendo acá. Estoy dando un testimonio de una de las tantas veces de estos casi 20 años que llevo predicando del Señor Jesucristo, de que el Señor cambió mi corazón desde cuando el Señor Jesucristo le plació sacarme y verme de lo vil y de lo menospreciado y levantarme para que yo glorificara su nombre llevando un mensaje de salvación. De ese mismo instante, ver tantas personas que comíamos sin salario, que el Señor usaba a otras personas para que nos trajeran al mercado, a la casa, sin preguntarlo, porque es otro punto que vamos a tocar más adelante en la segunda parte de este mensaje, de algo que se nos está olvidando y es la ofrenda, ofrendar. Eso tiene que ver con hacer las cosas como para el Señor Jesús. Se nos está olvidando eso, el servir, en, porque mantenemos con los afanes de la vida, mantenemos con el afán de cumplir un horario, de esto, de las deudas, que por aquí, que por allá, que el hospital, que me enfermé, que la cosa, que allá, en vez de dejar todas las cosas en manos del Señor, siendo diligentes, pero no llenándome de ansiedad, porque me lleno de ansiedad cuando yo no hago las cosas como para el Señor, sino como para los demás. Entonces, el estar en Cristo Jesús es algo que tiene que dejarse ver en ti. Tiene que, eso que la gente te va a ver que tú eres diferente a todos los demás, que somos diferentes a los demás. ¿En qué sentido? Creernos más que los demás, no.
que estamos fuera de las cosas del mundo, aún estando en el mundo, pero que lo que nos hace diferentes es que somos servidores del Señor Jesús, que hacemos las cosas como para el Señor Jesús, somos ministros del Señor Jesús. Y recuerdo, un ministro es un sirviente. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo, sirviendo, ayudando. No, no debo preocuparme por nada, porque arriba no voy a necesitar nada estando en la presencia del Señor Jesús. Sí, pastor, pero es que estoy aquí abajo. Mientras tú estés aquí abajo, el Señor dice que, la Escritura dice que nosotros no hemos visto justo desamparado. ¿Qué es un justo? Un justo es una persona que se aparta para el Señor, que hace justicia, que hace las cosas como para el Señor, no como para los hombres, que le cree al Señor, que le obedece al Señor. Y dice que ni siquiera su descendencia mendigará pan, no va a mendigar pan, porque si el Señor dice que a él no ha visto ningún justo desamparado, él no te va a desamparar a ti ni me va a desamparar a mí. Así que él ya sabe las necesidades que tú tienes desde antes de que tú las pidas. Él ya sabe, antes de que la palabra salga de tu boca, ya el Señor sabe qué necesidades tenemos. Entonces, por eso con seguridad se lo digo, no hay necesidad de estar, si estás en Cristo, de llenarme de preocupaciones, de ansiedad, que eso lo que hace es hacerme pecar, porque estoy dudando del Señor Jesús, estoy dudando del poder que Él tiene. Él es el omnipotente, nada se le escapa. Amén. Entonces la palabra del Señor Jesús dice, le sigo diciendo que todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón como para el Señor Jesucristo y no para los hombres. Y es muy claro que sepamos que el Señor vamos a recibir la recompensa. Ya sabemos que esa recompensa es la vida eterna. Allá vamos a estar en presencia del Señor un día donde no va a haber más llanto, no va a haber más lágrimas, no va a haber más dolor. Vamos a estar toda una eternidad al lado de nuestro Creador, para siempre. Entendamos que es para siempre. Esto es pasajero aquí donde estamos. La escritura decía la prédica pasada, la vida es como neblina. Ahorita está y al ratico no está. Así que sigamos haciendo las cosas a diario. Empecemos a hacer las cosas a diario como para el Señor Jesús. Cuando nosotros no estamos haciendo las cosas como para el Señor Jesús, estamos invalidando sus mandamientos. Los estamos invalidando. El Señor me está diciendo que todo lo que hagamos lo hagamos como para Él. Y cuando yo no hago las cosas como para Él, sencillamente no estoy obedeciendo. Estoy incumpliendo. La escritura me muestra ahí en el libro, en el Deuteronomio, que en el capítulo 6, en el capítulo 6 13 dice en la escritura que al Señor tu Dios temerás. Ya vimos por allá atrás una prédica, la prédica pasada que hablaba que el principio de la sabiduría es el temor al Señor Jesús. Entonces allá en Deuteronomio dice, capítulo 6 versículo 13, que al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás. A Él solo servirás. Entonces empezamos a entrelazar la escritura. Colosenses 3:23 dice que todo lo que hago debo hacerlo de corazón como para el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Deuteronomio me dice que a Él solo le debo servir. Entonces es ahí cuando, pero ¿cómo le voy a servir si no lo veo? No lo veo. Por eso el Señor es tan bello que nos enseña
que en la medida que yo le sirva a usted, en este momento, yo estoy prestando un servicio al Señor Jesús, porque estoy dándole un mensaje a usted. ¿Sí me hago entender? Entonces, de esa manera, espiritualmente, tengo la relación directa con mi Señor. Lo estoy viendo en el sentido espiritual. Vea que la escritura, ¿se acuerdan cuando Tomás, el Señor Jesucristo resucitó y le decían que el Señor resucitó? Yo hasta no ver no creo, porque él lo vio allá crucificado, lo vio allá en ese madero con sus manos perforadas, con sus pies perforados, con su costado roto. Lo vio morir. Y él no creía cuando él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y le decían, Tomás, que allí está el Señor. Y cuando dice la escritura que estaban todos reunidos, cerrada la puerta, estaba cerrada la puerta, entra el Señor Jesús, donde ellos están reunidos, y llama a Tomás y le dice, Tomás, ven. Y Tomás llegó y puso sus dedos, metió sus dedos, sus orificios, en sus llagas, en sus heridas, metió los dedos. Y cuando él pone los dedos sobre esas heridas del Señor y las siente y dice, oh, Señor mío y Dios mío, digo. Y el Señor Jesucristo le dice, Tomás, porque has visto, has creído, bienaventurado los que sin ver creen. Y eso somos nosotros. Somos doblemente bendecidos porque no vemos al Señor Jesús y creemos como si lo estuviésemos viendo. ¿Por qué? Porque Él por medio de su Santo Espíritu mora en nosotros y nos da esa seguridad de que Él es el yo soy, que yo existo, que Él existe en nosotros. Entonces, por eso tengo que tener el concepto claro que cada cosa que hago con un hermano, con un ser humano, con un prójimo, por eso dice el Señor que de ese mandamiento también depende toda la ley, el de amar al prójimo como a ti mismo, es porque cuando yo hago con amor por el prójimo, estoy directamente haciéndolo al Señor Jesús como si estuviera al frente mío. Cuando tengo ese concepto, me es más fácil servir, me es más fácil desprenderme de las cosas materiales, de todo aquello que me va a hacer caer y me va a hacer devolver. ¿Sí estoy haciéndome entender? Entonces, clave eso, que la escritura me manda que al Señor Jesús debo servir y el Señor está presente en cada acto que yo haga para con el prójimo, en cada ayuda, en cada ofensa que yo le haga al prójimo, se la estoy haciendo directamente al Señor. ¿Quién dice amén? Entonces, es eso. Entonces, ¿cómo le sirvo al Señor si no lo veo? Más adelante el Señor mismo nos va a ir explicando por las escrituras. Lucas 6, 46, 49. Pastor, la Mi palabra del amada Señor. suegrita Yo puedo Glorita. hablar, pero no sé. Lucas 6:46. Sí, señora, al La palabra del 49. Señor dice así: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Sí, yo sigo leyendo acá, suegrita, por si no se oye allá. Dice, semejante es al hombre que al edificar su casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada o fundamentada sobre la roca.
Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, sin base, sin la roca, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Entonces miren lo que está diciendo el Señor aquí en esto, esta cita tan bella que nos amplía un poco más. ¿Por qué tenemos y tendemos, todavía tenemos esa tendencia de decir, Señor, Señor? Invocamos ese nombre de nuestro Señor Jesús, pero no hacemos lo que Él nos manda. No estamos haciendo lo que Él nos manda. Y Él me está diciendo claramente que si yo hago lo que Él me está mandando, me está diciendo aquí, todo aquel que viene a mí. Entonces dice el Señor Jesús que usted que está escuchando estas palabras y yo, dice que Él nos va que si nosotros hacemos esas palabras, que es hacerlas, cumplirlas, vivirlas, practicarlas, llevarlas a la vida diaria. Dice, en primer lugar, que es una persona que está diciendo Señor, Señor y está cumpliendo sus mandamientos. No esa persona que dice Señor, Señor y no hace lo que el Señor le manda. Entonces, usted y yo que estamos escuchando hoy esta palabra y la hacemos y la vamos a hacer, le pedimos al Señor que nos dé esa fortaleza, que nos ayude de su mano a hacer estas palabras que Él nos da. Dice que Él nos va a indicar a qué somos semejantes. Dice que si nosotros hacemos todas las cosas como para el Señor Jesús, somos semejantes a un hombre que edifica su casa, cava un hueco profundo y ahonda y puso el fundamento sobre roca. La Escritura me ha enseñado espiritualmente que mi roca es el Señor Jesús. Él es nuestra roca, donde estamos parados en Él firmemente. Y cuando viene una inundación, ¿sí? Problemas, enfermedades, no hay trabajo, no hay dinero, no, hay una cantidad de cosas que nos pueden suscitar en nuestra vida. Eso es esa inundación. La casa somos nosotros. Este mensaje es para que entendamos que esa casa somos nosotros. Y así vengan todos sus problemas y nos den con ímpetu, nos den con fuerza, nos quieran dañar, destruir contra nuestra casa, nuestro ser. Dice la Escritura que no se puede mover porque estamos fundamentados sobre el Señor Jesucristo, estamos fundamentados sobre la roca. Mire qué comparación tan hermosa el Señor nos hace, dándonos seguridad que estando con Él estamos más que seguros. Nuestra firmeza nos la da el estar cumpliendo lo que el Señor nos dice, haciendo caso a lo que el Señor nos dice, obedeciendo lo que el Señor nos dice. Entonces, yo me puedo desgastar aquí llevando el mensaje de salvación, mostrando estas palabras que son de vida del Señor Jesús para todos nosotros. Y no las hacemos. Dice el Señor Jesucristo que cuando no las hacemos, Él nos va a comparar y nos va a ver como ese hombre que edificó su casa, o sea, su ser, su vida, sin fundamento, sobre la tierra, en la arena, sin bases, sin Cristo. Y dice que van a venir problemas igual, porque los problemas van a venir a los que estamos en Cristo y a los que no están en Cristo. Para ambos viene la tribulación, para ambos viene la prueba, para ambos viene todas estas pruebas. Para ambos.
Pero hay una diferencia. Los que estamos en Cristo vamos a resistir, vamos a estar firmes, pero los que no están en Cristo van a caer. Entonces dice el Señor Jesucristo que todo aquel que está oyendo esto, que todo lo que Él manda, que lo hagamos para Él, que todo lo que tú hagas en este mundo a diario, lo hagamos como para el Señor Jesús y no como para los hombres. Y el que no escucha esto, el Señor dice que es un hombre que está edificando su casa, o sea, su vida, su ser en la nada, en la tierra, en la arena. Y van a venir los mismos problemas que le vienen a un seguidor de Cristo y le va a dar duro esos mismos problemas. Dice, el Señor dice, y luego cayó, o sea, va a caer. Y dice, y fue grande la ruina de aquella casa. El Señor está hablando claramente sobre la vida eterna. Es una ruina grande aquella persona que no esté procurando la vida eterna. Esa persona es que no hay tesoros en la tierra que puedan pagar la salvación. A pesar de que mucha gente ha enseñado en esas iglesias de prosperidad, de que en la medida que yo dé plata, que esa es otra cosa que vamos a trabajar en la voluntad del Señor Jesús, en la segunda parte de este mensaje, que pensamos que si yo doy plata, el Señor me va a dar más dinero a mí de lo que yo estoy dando. Y la escritura en Hechos 8:20 hay un ejemplo que vamos a leer dentro de 8 días, que le dice a un personaje a Simón el mago, le dice, Pedro, perezca tú y tu dinero, que piensan que el favor del Señor Jesucristo se compra con dinero. No, mi hermano, eso no quiere decir esta predicación hoy. No, mi hermana, estamos hablando a nivel de cosas espirituales. ¿Estamos entendiendo? Entonces, y es aquí donde llega este punto. Hagamos las cosas como para el Señor Jesús, estando dispuestos a servir. A veces nos pasa que, como a los discípulos, que nos ponemos a discutir por cosas tan triviales, tan mundanas, ¿sí? Que para el Señor no tiene trascendencia, en el sentido de que es lo que Él no está demandando de nosotros. Él no está demandando cosas como estas, como ¿quién es más importante, usted o yo? ¿Quién es el primero? Imagínense los discípulos de Jesús peleando entre ellos, discutiendo quién es el mayor de ellos, el mayor. No estamos hablando de edad cronológica. Allí estaban hablando era de posición, quién sabe más, quién es el preferido, y que como eso a veces lo vivimos, y es normal, a veces lo vivimos los que somos papás y tenemos más de 2 hijos, o tenemos 2 hijos o más de 2 hijos. Los hijos siempre discuten o salen con esto, dice, ¿a cuál ama más? ¿Será que usted me ama más a mí? ¿Será que usted ama más a mí que a mi hermano? ¿Será que usted ama más a mí que a mi hermana? Ya siendo papá y teniendo a Cristo en el corazón, sobre todo, eso no tiene cabida en el corazón de un hombre. Eh, y la respuesta es que el papá que me está escuchando, que tiene más de 2 o 3 hijos, no, uno no puede decir yo amo más a este que al otro. Así el uno, digámoslo así en estos términos, uno sea más desobediente que el otro más obediente. Sí, uno chévere, se siente tranquilo cuando un hijo obedece y cuando el otro no, uno se pone intranquilo. Pero si se pone a mirar a cuál ama más, uno no ama más al que obedece o ama menos al que no obedece. Uno procura amarlos por igual, porque son carne, nuestra carne, es nuestra sangre, son nuestros hijos. Entonces, imagínese diciéndole al Señor Jesús, ¿a quién ama más?
O sea, ¿quién es el mayor? ¿Quién? Y nosotros nos ponemos a discutir por cosas tan triviales que mire cómo el Señor nos centra. El Señor nos centra con este mensaje hoy y nos dice lo siguiente, Marcos 9, 33, 35. ¿Quién me hace favor y lo lee? Amén, pastor. ¿Quién me está hablando por allí? María Fernanda. María Fernanda, gracias. Bueno, dice la palabra de nuestro Señor Jesús. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Amén, gracias, mi Amén. hermanita. El Señor me la bendiga. Mire qué linda esa palabra de nuestro Señor Jesús. Dice acá que el Señor llegó a Capernaum y cuando estuvo en la casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? ¿Usted cree que nuestro Señor Jesucristo no sabía qué estaban disputando ellos? Claro que sí. La Escritura dice que el Señor aún no ha salido la palabra de tu boca y Él ya sabe qué vas a decir, qué vas a necesitar, qué le vas a pedir. Ni siquiera ha salido la palabra de tu boca y el Señor ya sabe qué vas a pedir. Entonces, cuando dice acá que el Señor les pregunta qué estaban disputando, Él ya sabía que estaban disputando, sino lo deja escrito aquí para que nosotros tengamos este mensaje, esta enseñanza. Y les preguntaba, porque deberíamos cada vez que el Señor nos pregunta a nosotros cualquier cosa, entender que Él ya lo sabe. Entonces, les preguntó, ¿qué estaban discutiendo? A veces nosotros mantenemos en este caminar de nuestra vida, discutimos, hablamos de cosas que no trascienden, que no me ayudan a crecer, sabiendo que el Señor me está diciendo que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Y mire cómo el Señor nos centra y centra a los discípulos de Jesús en ese entonces y les dice, el Señor ya sabía que ellos estaban disputando una posición de otra persona contra otra. O sea, yo soy mayor que usted a mí me respeta, usted y yo. No, el Señor les dijo, los sentó y les dijo, venga, los llamó a los 12 y hoy los está llamando a ustedes y a mí. Y nos está diciendo, como le dijo a los 12, si ustedes quieren ser los primeros, si tú, mi hermano que me estás escuchando hoy, estás escuchando este mensaje, quieres ser el primero en tu casa, quieres ser el primero en tu trabajo, quieres ser el primero en la congregación, en este mundo, dice la escritura clarito, será el postrero de todos, el servidor de todos. Postrero significa que va de último, de último. Entonces, mire, notemos ya que ya el Señor me está enfocando, me está diciendo que todo lo que yo haga lo debo hacer como para Él, atrás, atrás, que si usted quiere aplausos, galardones, los consigue haciéndose atrás. Y la palabra atrás significa servir, servir, servidor de todos. Usted es el último. Por eso la escritura nos enseña que los últimos seremos los primeros, porque ¿quién vamos a ser los primeros? Los primeros significa los que vamos a estar en la presencia del Señor, porque estamos haciendo todo como para Él, no como para el mundo, no para el mundo, para Él. Todo lo que tú hagas, hágalo como para el Señor. Ya con el hecho de que tú estás haciendo las cosas por el Señor, no te va a afectar
si no te aplauden, si no te dan las gracias, si no te ayudaron cuando tú necesitaste, porque tú los ayudaste un día y el día que tú necesitabas no te dieron y vas a sufrir, entonces era que estabas haciendo las cosas como para ti, no como para el Señor. Porque cuando tú haces las cosas como para el Señor y ese día, cuando tú ayudaste a esas personas, fuiste de soporte, los alimentaste y un día que vino una prueba para ti y no tenías ese alimento y esas personas teniendo no te ayudaron, tú no te preocupes que eso está en manos del Señor Jesús, porque el Señor ya se dio cuenta que Él no lo hizo, que tú no lo hiciste para ellos, sino para Él. Y vas a recibir la recompensa del Señor Jesús. Amén. Eso es lo que el Señor nos está enseñando, que nos debemos hacer de último. Ese es el mayor, el más grande, el seguidor de Cristo más alto de todos, es el que está de último. El último. Y ahí es donde se aplica la palabra ministro. Usted quiere ser ministro, usted quiere ser el mayor, entonces te nombro ministro. Hágase atrás. Ya cómo le cae el concepto a los ministros que tenemos en los gobiernos de nuestros estados, nuestros países democráticos cuando nombran ministros, el error que tienen. Si entendieran la palabra del Señor Jesús, tendríamos países más justos, con mejores cosas para el pueblo, para la gente, porque si ese ministro se va a hacer de último y va a poner primero al pueblo. Entonces, si usted quiere ser el primero, no nombrado ministro, mi amor, váyase para atrás y sírvale a los demás, porque ministro significa sirviente, sirva a los demás, como para el Señor Jesús. Marcos 10:44 dice la escritura del 43, mire cómo 43, 45, Marcos 10:43, 46 dice el Señor Jesucristo, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Ustedes creen que qué estoy haciendo yo aquí en este instante? Estoy siendo servidor de mi Señor Jesús. Le estoy sirviendo a ustedes como para el Señor Jesús. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces el Señor dice que entre nosotros lo que debe proliferar es que si yo quiero sentirme un poquitico más que otro, más grande, dice que yo debo ser el servidor de todos ustedes. Y ustedes también tienen que ser servidores de todos los demás. Y dice, y el que de vosotros quiera ser el primero, 44, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y eso es lo que nosotros debemos imitar. El que dice que está en Cristo Jesús debe caminar como Él anduvo, Él debe andar como el Señor Jesús anduvo. Y el Señor Jesús vino a rescatar al que está perdido, vino a servir a muchos, vino a servir, no a que lo sirvieran. Entonces ahora nos toca a nosotros servirlo a Él. Él se bajó y nos dio ejemplo de cómo debemos servir. Y ahora, para que nosotros no tengamos problemas, para que salgamos de todos esos pecados, Él nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Él, porque en Deuteronomio nos enseñó que debemos temerle a Él y solo a Él servirle, a nadie más. Y entonces, ¿cómo le sirvo yo al Señor Jesús si no lo veo? Esa es la segunda parte que vamos
a ver dentro de 8 días si es la voluntad del Señor Jesús. Que tengan un lindo y hermoso día de reposo. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los bendiga.